Muy bien, en este video vamos a tratar otra curva de rodamiento. Vamos a ver el caso de la cardioide. Se puede escribir como lo siguiente. Un círculo de radio A rueda exteriormente sin resbalar sobre la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a cuadrado. La trayectoria que describe un punto de la circunferencia rodante se llama cicloide. Si se supone que en el momento inicial el punto QA, 0 es el que va a rodar, deducir las ecuaciones paramétricas de la curva, tomando como parámetro el ángulo central entre el punto de contacto entre las circunferencias, el origen y el punto Q. Vamos a ver cómo es que podríamos parametrizar a esta curva de rodamiento. Lo haremos con Cabri 2 Plus. Vamos a seleccionar, colocar una semirrecta. Su centro va a ser, por ejemplo, O. Vamos a darle otro ancho, ¿no?, a esta semirrecta. Vamos a pensar que entonces el origen de coordenadas es este punto O. Vamos a dar una circunferencia con centro en el origen y radio cualquiera, un radio A, ¿no? Entonces este punto será el punto Q, va a tener de coordenadas A, 0, ¿sí? Vamos a ponerle Q a este punto. Vamos a proponer un punto sobre la circunferencia que haga el papel de punto de contacto. Este va a ser T, ¿sí? Este punto va a estar cambiando de posición conforme la circunferencia vaya rodando alrededor de esta circunferencia fija. Vamos a hacer un poco más pequeña esta circunferencia. Muy bien, para encontrar el centro de la circunferencia rodante, pues podemos utilizar la herramienta de simetría central, ya que el simétrico del centro de la circunferencia fija con respecto al punto de contacto va a ser el punto que sea precisamente el centro de la circunferencia rodante. Vamos a verlo. Ahora concentro en este punto O' y radio desde O' hasta T precisamente. Ahora vamos a tener aquí a nuestra circunferencia rodante. Bueno, aquí hemos logrado la primera sensación, que es de que esta circunferencia esté en contacto con la circunferencia fija, siempre en puntos de esta circunferencia que van a ser recorridos por el punto T. Ahora vamos a simular el rodamiento de ''esta circunferencia. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, primero vamos a trazar un segmento que vaya desde O hasta O'. Después vamos a trazar la mediatriz de este segmento, que va a pasar precisamente por el punto de contacto. Y después vamos a sacar el simétrico axial del punto Q con respecto de esta mediatriz. Ese va a ser el punto Q', ¿sí? Entonces vamos a colocar ahora el segmento que va desde O hasta Q', y vamos a ocultar nuestros trazos auxiliares, que en este caso es esta tangente y este segmento. Veamos entonces ahora qué es lo que pasa cuando movemos a T sobre la circunferencia. Entonces estamos pensando que aquí el punto de contacto, ¿verdad?, cuando recorre esto, nos hace simular que la circunferencia que está en movimiento es rodante, ¿sí? Vamos ahora a recuperar nuestro segmento que va de O a O'. Muy bien, ahora nuestra intención es precisamente dar las coordenadas de Q' en términos del ángulo que hemos marcado como T o Q. Este ángulo lo vamos a señalar, vamos a marcarlo.
Por ejemplo, vamos a llamarle T a ese ángulo. Este será el ángulo T. Bueno, lo vamos a dejar aquí de etiqueta, pero el símbolo de la etiqueta, la marca, vamos a recorrerla un poco más hacia afuera del centro. Entonces este será nuestro ángulo T. Muy bien. Como el arco TQ es igual al arco TQ', simplemente por esta simetría que hemos aplicado, ¿verdad? Pues también este será el mismo ángulo T. Entonces lo vamos a marcar también. También este ángulo también medirá T, precisamente. ¿Sí? Bueno, esa es una de las afirmaciones que necesitamos hacer. Ahora vamos a suponer que lo que queremos hacer es precisamente encontrar las coordenadas de U'. Entonces vamos a bajar una perpendicular a este eje, que podemos suponer, por supuesto, que es el eje X, ¿no? Esta perpendicular pasará por Q', ¿no? Y entonces vamos a desglosar lo siguiente. Vamos a poner el segmento que va de Q' hasta este pie de la perpendicular. A él le vamos a llamar, por ejemplo, R, en mayúscula, ¿no? También vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, desde O' vamos a bajar también una perpendicular a O' que pase por una perpendicular al eje X que pase por O'. Esta no siempre cae en Q. Aquí no hay que quedarse con esa idea. Vamos a ponerla, por ejemplo, en una posición como esta. ¿Sí? Como esta, por ejemplo. Bueno, entonces a este punto, también pie de la perpendicular, vamos a llamarle S. Para completar todo nuestro esquema, entonces también vamos a bajar una perpendicular desde Q', la perpendicular a esta que ya era perpendicular también. O también podemos hacer punto medio y simetría, punto medio entre Q' y S, y simétrico de R respecto de este punto medio. Entonces vamos a ir colocando estos segmentos para no sobrecargar la figura. Vamos a ocultar estas perpendiculares, este punto medio, y entonces nos damos cuenta de lo siguiente, ¿no? Vamos a poner también este segmento, el segmento que va desde este punto hasta precisamente O', ¿sí? A este QSR, QSR es la secuencia de puntos sobre esta semirrecta. A este punto pues le podemos poner otro nombre, por ejemplo, pues podemos nombrarlo como U, por ejemplo. Y entonces de lo que se trata es de describir, si queremos describir las coordenadas de Q', pues observamos lo siguiente. Resulta que las coordenadas de Q', va a tener la siguiente característica, ¿no? Bueno, a final de cuentas no hemos dicho quién es el lugar geométrico. El lugar geométrico de Q', cuando Q se mueve, precisamente, perdón, una disculpa. Quiero decir, lugar geométrico de Q', cuando T se mueve, es entonces la cardioide. Vamos a hacer esto un poco más pequeño, ¿sí? Lo suficiente para que esté dentro de la pantalla, ¿sí? Vamos a ir marcando todos estos, que todos estos puntos estén dentro de la figura, y entonces ahora sí, ¿no?
Vemos entonces lo siguiente. Si queremos dar los puntos, las coordenadas del punto Q', digamos que esas coordenadas fueran X y Y. Deberíamos entonces observar lo siguiente. Por ejemplo, la coordenada X de Q' es como la coordenada X de R. Y entonces, ¿cómo podemos escribir a R? Pues la suma, ¿no?, de OS más SR, ¿sí? Entonces podemos ver aquí la primera afirmación es que X es OS más SR, ¿sí? La siguiente, por ejemplo, para la coordenada Y de Q', la coordenada Y de Q' es como la coordenada Y del punto U. Y a su vez la coordenada Y del punto U se puede ver como todo el segmento, la magnitud del segmento O'S, al cual luego le restamos O'. Entonces, Y se puede escribir como OS, O'S, perdón, O'S menos O' U. ¿Ok? Bueno, ahora lo siguiente. Pues resulta que el triángulo formado, por ejemplo, por O', O' y S es un triángulo que es rectángulo precisamente con pie de la perpendicular en S. Si el radio de la circunferencia, como ya habíamos dicho, es A, es decir, OQ es precisamente A, entonces resulta que de O a O' eso mide 2A. Entonces, por ejemplo, la cantidad OS se puede escribir como igual a simplemente S radio A por coseno del ángulo T. Ese es un primer elemento que hay que considerar. Después, para calcular, por ejemplo, la cantidad O'S, pues O'S también es un elemento de ese mismo triángulo rectángulo, nada más que ahora es el cateto opuesto. Entonces O'S será ni más ni menos que entonces A por seno del ángulo T. Seno del ángulo T. Bueno, ahora llegamos a las cantidades SR y O'U. Bueno, aquí ahora analizamos la circunferencia rodante. Y en la circunferencia rodante vemos que O'U' es precisamente el radio de esa circunferencia y sigue siendo el radio de la circunferencia fija, que ese sigue siendo A. Nuevamente, aquí U es un punto que se encuentra en el pie de la perpendicular bajada desde Q' hacia el segmento O'S. Entonces, todo consistiría en ver cuáles son las relaciones trigonométricas del ángulo Q', O', U, con este radio R, con este radio A, perdón, ¿sí?, y sus correspondientes catetos. Porque, por ejemplo, U', Q' sería SR y O'U es uno de los catetos, uno de los segmentos que estamos buscando, O'U. Bueno, resulta que entonces tenemos que saber cuánto mide el ángulo que está comprendido por Q', O', U. Ahora bien, resulta que lo que conocemos es que el ángulo O',
O' y Q mide precisamente T. Ese es el que conocemos. Este pedacito, este elemento, el elemento U, O', Q', es precisamente, pues, una fracción, no es el total del ángulo T. ¿Qué fracción puede ser? Bueno, resulta que el ángulo que conocemos es O', U, Q'. Y ese sabemos que vale 90. Bueno, si este es el ángulo T y este es el ángulo T, pues digamos que al ángulo T mayúscula O', U, le llamáramos, por ejemplo, ¿quién? Pues beta, ¿no? Y entonces el complemento sería T menos beta. Este sería el remanente, por ejemplo, sería U, O', Q'. Y entonces serían las funciones seno y coseno las que podrían, multiplicadas por el radio A, darnos precisamente estos ángulos, ¿sí? Pero también una cosa que conocemos es la siguiente. Conocemos que este ángulo más el ángulo U, Q', O' nos debe de dar 90 grados porque ya tenemos que aquí este ángulo, el ángulo en U, vale 90 grados. Entonces, después de hacer algunas cuentas, resulta que tenemos lo siguiente. Tenemos que entonces SR va a resultar ser A, que multiplica a ver, tengo una pausa porque me están llamando. A ver, regresemos a esta parte. A ver, aquí hemos perdido un poco. A ver, aquí una de las cosas que tenemos que decir. OS es precisamente 2A coseno de T. Aquí hay que considerar que la hipotenusa no es A, sino es 2A. Pues vamos a modificar un poquito esta fórmula. Vamos a ponerle 2A coseno de T. Y lo mismo es señalar que aquí tenemos en realidad a 2A seno de T, ¿no? O', S es 2A seno de T. Muy bien. Aquí ya hemos modificado estas fórmulas. Ahora, ¿quién es SR? SR es el cateto opuesto al ángulo U, O', Q. Bueno, entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, algunos señalamientos. Quedamos pues que antes que habíamos dicho que el ángulo O', Q' es T, como este que hemos señalado, pero digamos T, O', U, le llamaremos beta, y entonces el residuo va a ser pues T menos beta, ¿sí? Ok, bueno, ahora lo siguiente. Resulta que si este residuo, el ángulo U, O', Q, es T menos beta, vamos a ver cuánto mide el ángulo U, Q', O'. Resulta que sería a 90 grados, tendríamos que quitarle este T menos beta, ¿no? Pero además, por ejemplo, entre T menos beta y 90 menos T menos beta deberían de sumar 90 grados, ¿sí? Entonces, esto lo que nos está queriendo decir simplemente es que el ángulo que nos está quedando aquí va a ser simplemente 90 menos 2 veces T, ¿sí? El ángulo U, O', Q va a ser 90 menos 2 veces T. Entonces, ahora sí, vamos a poner una fórmula correcta para SR. Entonces, SR es como Q',
que es el cateto opuesto a este ángulo. Entonces, este sería el ángulo, utilizaríamos el cateto opuesto y sería la hipotenusa, que es A por seno de el ángulo 90 menos 2 veces t. ¿Sí? Esa sería nuestra expresión para este ángulo. ¿Sí? Bueno, por identidades trigonométricas, uno sabe que entonces esto se convierte precisamente en menos A coseno de 2t. A ver, vamos a poner esta expresión. Un poco vamos a corregirla extendiendo esta barra de escritura. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que veríamos para el segmento O'U? O'U, sí. O'U sería también ahora el cateto adyacente. Ahora lo que necesitaríamos calcular sería que O'U sería entonces la expresión A, que es la hipotenusa en este triángulo rectángulo dentro de la circunferencia rogante, por el coseno del ángulo al que se opone, que ese ángulo va a ser precisamente 90 menos 2t. Bueno, entonces también nuevamente con identidades trigonométricas nos damos cuenta de que esto va a ser simplemente igual a seno de 2t. Y entonces, reuniendo todas estas expresiones, podemos escribir la forma paramétrica de la cardioide. ¿Sí? Ahora podemos decir pues que entonces x es precisamente a que multiplica, por ejemplo, a 2 coseno de t menos coseno de 2t esa sería la x, y la y sería precisamente a que multiplica a 2 seno de t, vamos a poner un espacio aquí, seno de t, perdón, ¿qué pasa aquí con? Aquí tenemos que poner un espacio, y luego menos seno de 2t, y cerramos paréntesis. Y estas finalmente son las expresiones paramétricas del punto Q'. Q' es el que se encarga de generar la cardioide en esta definición. Bueno, gracias.